Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas, como siempre a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Iniciamos una nueva semana, ya iniciamos el mes de diciembre con la intención de finalizar un año que desde el punto de vista nuestro, pues ha sido bastante fructífero, de crecimiento, de esperanza. Espero que usted también le haya beneficiado, la haya visto de esa manera. Estamos transmitiendo por el canal 19 de Cinevisión desde República Dominicana, en Santo Domingo, con la ayuda de Dios, siempre tratando de entablar un conversatorio que nos permita construir una sociedad mejor, pero para todos. Esa es nuestra intención. Hoy es lunes 5 de diciembre y tenemos que llevarle la noticia de la excusa de que no podrá estar con nosotros el doctor Alfredo Polanco. Nos llamó porque tenía dificultades, está en el exterior y no podrá participar en el día de hoy. Pero veremos ya cuando regrese, estará con nosotros el doctor Alfredo Polanco con su segmento siempre de medicina popular, de orientación médica. Donde quiera que esté, pues le deseamos que se sienta pues muy bien, que disfrute esa pasantía que tiene por donde se encuentra el doctor Alfredo Polanco. Ustedes y nosotros vamos a desarrollar este día, este programa, con la interacción, con los comentarios de algunos temas que son necesarios, que los comentemos, que los airemos. Y yo quiero que usted participe conmigo en la dilucidación de algunos de esos temas. No debo dejar de iniciar con la información infausta de que falleció en la noche de ayer en la provincia de la Altagracia, en el municipio de Higüey, uno de los políticos de más larga trayectoria. Le dicen que era el cacique y muchos dicen el último cacique, Amable Aristi Castro, senador, diputado, presidente de la Liga, un altísimo dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, amigo y cercano colaborador del expresidente del doctor Joaquín Balaguer, pero sobre todo me llamó mucho la atención el texto de la información mediante la cual el obispo Jesús Castro Marte, informaba de esta noticia. Decía, un higüeyano puro, un altagraciano puro, y fue así. Amable no perdía nunca en Higüey, porque mucha gente me dice, la mitad de los empleos, la mitad de las soluciones sociales que llegan a la provincia de la Altagracia, evidentemente la distribuye, la ha creado, es una riqueza que ha creado Amable. Múltiples empresas, y llegó este hombre a ser tan influyente en la política que no tenía opositores. Llegó un momento donde no tuvo opositores, y los que tenían eran de muy poca fuerza para vencerle, y tenía la simpatía y recibía el apoyo de todos, de militantes de todos los partidos allá. Todos se disputaban, todos los partidos se disputaban la prevalencia de Amable y lo atraían a sus
a sus alianzas, en ella todos, no se puede excluir a nadie. Y así él se mantuvo desde 1982 ganando una curul en el Congreso, primero como diputado, 1982, después 1986, luego fue senador, presidente del Senado, y fue un hombre que jugó un papel trascendental para su causa en el Partido Reformista y en Higüey. Es evidente que usted va a tener en este hombre un caudillo, un cacique que ha desaparecido y que gran parte de los ciudadanos de esa región pues van a lamentar mucho, van a extrañar mucho. Usted puede tener diferencias ideológicas con él, pero no fue un hombre de controversias, de discusiones. Era un hombre extremadamente inteligente, por eso ganaba. Con la inteligencia se ganaba. Al contrario, tenía habilidades políticas y se la jugaba en cada momento dado. Fue presidente de la Liga en un momento de facto por una imposición del gobierno del entonces Leonel Fernández, que abusó de la democracia y le quitó la mayoría en ese entonces al Partido Revolucionario Dominicano, que la había ganado después del fallecimiento del doctor Peña Gómez, e impuso ahí a Amable Aristi, que no tenía la mayoría. Él era senador, dejó la senaduría. Hasta el 2020, él hubo de ganar esa senaduría en Higüey, en la provincia de la Altagracia, sin muchas controversias, yo he apenas conocido nombres en los últimos 40 años, muy pocos, porque él ganaba y se la dejaba a alguien allegado a él. De ahí mis dos amigos, Ricardo fue senador por eso, Germán fue senador por esa estrategia de Amable. Él dejaba la senaduría. Germán Castro, creo que era primo de él, después se distanciaron y así llegaron ellos. La realidad es que el país, con diferencias ideológicas de comportamiento, con diferencias de pareceres, de visiones políticas, este hombre llegó a poner de boga la repartidera del pollo y del salchichón. En una campaña se metía a la Ciénaga en una jipeta de millones de pesos para repartir desde esa jipeta en el barrio más pobre de Santo Domingo, salchichón y cosas. Es el hombre del salchichón, así le pusieron. Pero era un hombre pintoresco, era un hombre inteligente, era un hombre de éxito. Es evidente que fue un hombre de éxito. Y ahora mismo, me dicen en Higüey que él estaba encabezando las encuestas para ser el próximo senador, pero también que encabezaba las encuestas para ser alcalde del municipio. Él estaba llevando a su hija también, que había sido alcaldesa, pero también ahora él tenía postulado, tenía pensado llevarla como alcaldesa y él como senador en esa parte. Es decir que, pero él estaba destinado a una de las dos cosas y estaba en eso. Solamente desearle paz al alma de don Amable, que, repito, con altas y bajas, con diferencias suyas, mías y todo, fue una persona de mucha influencia en la provincia del Este y en la política nacional
desde el Partido Reformista del Congreso, etcétera, etcétera. Pues repito, no compartimos nunca esa ideología, pero tengo que reconocer que fue un político de éxito. Llegó a donde quiso llegar. Y lo último que fue que aspiró a presidente. Fue un político que comprendió la psicología de la gente para estar presente en la psiquis de la gente. Debo decir que con la prensa amable siempre fue un caballero, siempre fue un caballero. Entendía el lenguaje de respeto y de distancia de la prensa y por eso usted no lo vio nunca en una controversia de ese nivel. Así que amable, repito que en paz descanse, van a velar sus restos creo que es allá en Higüey, lo van a sepultar allá, en esa parte. Otro tema que quiero tocar es un tema que ha venido llamando la atención de mucha gente y de gran parte de la ciudadanía. El gobierno de Luis Abinader había planteado la reforma policial y en la campaña. Todos los gobiernos habían planteado eso, no tiene que ser justos. Pero cuando Luis Abinader llegó, que hizo una radiografía de la policía en la campaña, que era la radiografía que tenía la población en los últimos 25, 30 años. Y Luis Abinader, su partido, el Revolucionario Moderno, prometió iniciar una reforma profunda de la policía. Pero la reforma que Luis planteaba y plantea es una reforma que, además de los elementos que tenían otras, esta era más humana, porque esta implicaba mejorar profundamente las condiciones de los agentes que prestan servicio. Y yo recuerdo que él hablaba de el servicio digno, de un sueldo mínimo de $500, que ya prácticamente ha cumplido con eso, de dotar de viviendas a los agentes, de dotar de mecanismos que faciliten la educación de sus familiares, de sus hijos. Todo eso era persiguiendo elevar la dignidad del policía y sobre todo la profundización en los procesos educativos, formativos, de mejorar la calidad académica de los agentes de la policía. Entonces, eso es una reforma integral que conlleva a la policía. Pero una reforma integral conllevando a la policía implicaba e implica tener que enfrentar a todos los males que había pasado por la policía en los últimos 30 años, 40. Porque no era necesario una reforma si no era para cambiar lo negativo que esa policía había manifestado y que la gente reclamaba. Llegó en los últimos años, señores, un momento de que la gente prefería confiar más en un ladrón o en un delincuente civil que en un policía. Y muchos delincuentes, policías, se vestían de civil para poder llegarle a la gente porque como policía la gente le tenía miedo. Llegó a un grado tal de desconfianza de la ciudadanía en términos de la persecución del delito y de la reducción de la violencia, que la misma comunidad, la misma ciudadanía multiplicó la posesión de armas de fuego para autodefenderse. Pero no solo eso, sino que ante la incapacidad de esa policía, la misma ciudadanía se armó
de mecanismos de seguridad. Había que ver las compraventas de hace 10, 15 años, forradas en hierro, los colmados forrados en hierros, porque la policía no daba abasto y los gobiernos no presentaban un plan de seguridad ciudadana como lo quería la ciudadanía. En los últimos años, uno no olvida que yo no sé si exagero cuando digo que el 80, los 70, 50, 100% de los hechos delictivos que afectaban a la ciudadanía, había un policía, mínimo un policía. Eso llevó, repito, a la destrucción de la confianza de la ciudadanía en ese órgano que tenía que estar para defender, para proteger su seguridad. La policía es necesario hacerle una reforma profunda, valiente, necesario. Qué suerte que Luis Abinader ha dispuesto medidas que indican que esa reforma va en serio. Pero ¿qué resulta? Que como todos los gobiernos que han planteado reformas, han tenido que enfrentar los contrarreformas dentro de la policía y los contrarreformas dentro de la sociedad. Y entonces esas reformas se ven menguadas, se ven limitadas y muchas veces se ven detenidas porque fuerzas internas en la policía de mil maneras expresaron su oposición, expresaron su fuerza para que la reforma de la policía no se ejecutara. Es decir, para que el modus vivendi de la policía no se ejecutara. Y ese modus vivendi de la policía no lo patrocinaba los rasos ni los cabos, eran las jerarquías supremas, eran los altos rangos, eran los comandantes de los diferentes estamentos policiales que patrocinaban la contrarreforma. Era mucho porque a quienes beneficiaba el malestar, ese actuar, ese comportamiento criminal, delincuencial de muchos agentes de la policía, era a los grandes. Los chiquitos pasaban trabajo, los chiquitos seguían ganando 8,000 pesos, 5,000 pesos, 6,000 pesos, duraban 10 años para conseguir un rango y todo. Y muchos tenían a veces que sumarse a prácticas deleznables, prácticas inmorales, porque primero ellos veían que los grandes sobrevivían con sueldos parecidos a los de ellos, pero eran millonarios y tenían grandes, lujosas viviendas, tenían tiendas, tenían grandes negocios, tenían parques de vehículos modernos, tenían fincas, mujeres, los grandes, muchos de los grandes, no todos los grandes, y ellos llevándoselo quien los trajo. Entonces usted veía a un policía que iba a un colmado, mira, dame hoy para yo comer, y paraba un motorista, dame 100 pesos, al que el motorista o el chofer o el delincuente que es ciudadano común. Entonces los policías tenían que, dentro de esa comodidad de un comportamiento inadecuado que ellos ven y que lo formaban y que le toleraban dentro, pues tenían que actuar así. Dentro de la reforma, el presidente Luis Abinader trajo un asesor. Yo no sabía ni cómo se llamaba, yo lo veía con su barba, pero nunca me preocupó cómo se llamaba. Hasta ahora que este hombre ha hecho una denuncia, que no es una denuncia, que todo el mundo sabe y si es necesario la reforma, es porque el mal estaba dentro de la policía y está dentro de la policía. Pero este hombre ha venido y ha hecho una denuncia acusando a las anteriores cúpulas policiales de el malestar
y de la corrupción en la policía. Óyeme, tú le preguntas a un ciego por la calle, y dices, ¿la policía es corrupta? Y te dice sí. Tú le preguntas a quien sea, dice, ¿la policía es corrupta? Sí. Entonces, él no ha venido a descubrir el agua tibia en una sandía. No, él ha venido a descubrir, a decir lo que siente toda la población, lo que la población vive. Y yo quiero establecer dos etapas. La policía, de los 90 para atrás, tenía sus corruptos, muchos, y tenía sus paniaguados para asesinar juventud. El gobierno del doctor Balaguer se caracterizó por esa práctica violenta. Pero a partir de los últimos 30 años, esa policía cambió. Y esa policía ya se ganó la desconfianza de la gente precisamente por la alta corrupción que exhibía su criminalidad. Señores, los grandes centros de asesinatos estaban planificándose dentro de la policía, de asaltos, óyeme, salía una patrulla, para que usted vea si es inmoral y si es corrupto. El comandante de una zona dice, mira, hay que agarrar, hay que apresar 60 motores, porque hay que cobrarle a esos 60 motoristas y traérmelo para acá, para yo cobrarle y meter 5 presos, 10, pero yo le voy a cobrar 50, un dinero para yo mantenerme. Pero ¿qué hacía la patrulla? Apresaba 100. ¿Por qué? Bueno, porque si le tenía que llegar 50 o 60 al comandante, bueno, tenía que quedarse con algo. Y entonces habían 100 ciudadanos que sufrían la corrupción de ese comandante, que era uno, pero habían 200 comandantes haciendo eso en el país. Corrupción. Y eso lo sabía toda la comandancia de la policía. Y eso lo sabe todo el mundo. Se dice que desde algunos estamentos superiores de la policía se planificaban asaltos, se planificaban secuestros, se incautaban pruebas del delito, drogas, el fruto de un asalto a un banco, el fruto de un asalto a un millonario. Desde la policía se planificaba eso, y cuando usted veía muchos policías que participaban en eso, era porque ellos tenían un mandato y tenían una protección, y esa corrupción salía dentro de la policía. Pero eso no es un secreto que yo estoy aquí presentando, yo con esta... No, eso lo sabe el mundo, eso lo sabe el país, de esa corrupción, de ese comportamiento corrupto de la policía. Ese comportamiento, junto con el gatillo alegre de asesinar a jóvenes, muchas veces inocentes, para justificar ese comportamiento corrupto de gran parte de la policía, y decirle al país, mira, matamos 8, ahora mismo ya van 8 o 9 o 10 muertos, de esos que supuestamente para detener la delincuencia. Y la gente decía así, y la delincuencia de la policía, ¿quién la frena? ¿Quién? Entonces, ¿qué resulta? Que esa policía se hizo evidente de la necesidad de una reforma. Y yo traigo este comentario porque a mí me sorprende ver el que llega a ser la policía porque es un hombre inteligente, ha tenido éxito en la policía, porque llegar a ser jefe de la policía, como llegar a ser presidente, amerita un proceso de aprendizaje, de confianza, de comprensión del trabajo, muchas cosas. Para ser jefe de la policía, amerita muchas cosas. Entonces, todo eso que yo estoy narrando aquí, ocurría en el mandato de esos jefes de la policía que hoy salen a enfrentar a este hombre que ha dicho esa verdad. Porque no fue en la jefatura de la policía de Cristóbal Colón que ocurrió el desbande de la policía,
que la alta confianza de la policía se perdió en los últimos 30 años. Fue en manos de ustedes. Y si no fuera porque fuera en manos de ustedes, no hubiese sido necesaria la reforma. Pero es que ustedes se están evidenciando y ustedes, algunos de los que están ahí son amigos míos, me hubiera callado. Yo hubiera dado el silencio, porque ahora se han metido a políticos y apoyando a ¿cómo se llama eso? A candidatos también que apoyaron esa corrupción. Porque tampoco un jefe de la policía va a actuar porque el político no lo apoya. Si el que estaba de mando tenía mucho que ver con eso y lo entendía. Y lo repartía y le daba a uno, a otro. Aquí hubo candidatos, señores, que repartió jefe de la policía en función de las influencias que tenía con el narco. Eso se dice. Y aquí hubo narcos que le regalaron a muchos jefes de la policía villas, vehículos y todos narcos. ¿Y tú crees que los presidentes no conocían eso? Sí lo conocen. Lo conocen. Entonces, ahí hay jefes de la policía que algunos tú no le has visto nunca en historial negativo, criminal. Han pasado como ciudadanos y cosas. Pero hay otros que no. Entonces, ¿cuál debió ser el momento? Pueden hacer lo que les dé la gana, porque es una sociedad democrática, así como yo estoy hablando aquí. Ellos pueden hablar. Pero ellos debieron callarse. Porque ellos debieron entender que la policía no dio cambio cuando estaban con ellos. Ellos imponían el orden asesinando a 100, a 1000, para decirle a la gente que estaban implacando la delincuencia, pero mientras tanto callaban los asaltos de los propios policías y de los propios escuadrones de la delincuencia que estaban dentro. Lo callaban. Entonces, yo repito, amigos, ex jefes de la policía cambió para mal en el gobierno de ustedes. Fue en la dirección de ustedes, unos más que otros, y unos pagando por otros. Porque en esa lista hay gente muy seria. Hay gente que yo me atrevo a meter la mano por ellos. Pero hay otros por los que nadie puede meter la mano en función de lo que está acusando este hombre, este asesor de la reforma policial. Reitero, si hoy la reforma es necesaria, fue porque ustedes dejaron que la policía se degradara en el servicio que tenían que brindar y ustedes eran los responsables de eso. Yo creo que lo mejor hubiese sido que se callara. Tengo que irme a una pausa y vengo de una vez con las llamadas. Vengo a una pausa. Bueno, regresamos de nuevo con ustedes y alguien llamó en el cierre del segmento anterior. Pueden hacerlo ahora, ahí están los teléfonos en la línea telefónica y podemos ahora interactuar con cada uno de ustedes. El tema, lo único que no quiero es que me mencionen nombres. Usted vio que yo hice mi comentario sin señalar ningún nombre en específico. Yo quiero, bueno, el periódico El Día trajo hoy un editorial que es para mí exquisito. Vamos a tomar la llamada. Buenos días. Aló. 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 ¡Ey, pequeño! No. Aló. Aló, buenos días. Buenos días. Licho. Dígame. Licho. Dígame. ¿Cómo estamos? Es hermano Lovero. Dígame. Quiero decir algo. Aquí las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han tenido más... Porque mire, yo le puedo decir algo. Ustedes queriendo como se lo pusieron a Hipólito, ¿verdad?
No mencione nombre, no se preocupe, no mencione Sí, nombre. pero quería decir algo. Una vez fue cuando se hizo la ley aquí y fueron allá, está bien, y le encontraron 4.000 kilos. O llamó una gente utilizando el nombre del viejo aquel, el fuerte, y dijo, suelten ese hombre, que es un padre de los pobres. No, pero que es la DEA que está aquí, le dice el general que estaba ahí. Y le dijeron, pero aquí el que manda es el viejo, y el viejo dijo que es un padre de los pobres, y le echaron un San Antonio, y tuvo que dejarlo a esa gente ahí. Bueno. Y después de ahí, ¿qué hizo? El señor Soladé, que se llamaba, le hizo el juego también y se buscó su par de pesos, porque eso fue todo. Está bien, muchas gracias. Ok, pase. Él te hizo una historia ahí pequeño. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Muy buenos días. Sí, Del ensanche Payat, Manuel Gómez. dígame. Hicimos un recorrido por nuestra circunscripción preguntándole a los presidentes sindicales sobre los ministros y directores. El ministro mejor valorado del gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, de línea Ascensión número 1, con su equipo. También le sigue Yayo Lobatón, le sigue Fellito Suberví y le sigue el hijo de Winston Arnott. También Está bien, gracias, el nieto Manuel. del expresidente Antonio Guzmán Fernández en Inespre. Gracias, Tengan Manuel. buen día. Gracias, Manuel. Adelante todo el tiempo. Gracias, Manuel. Aló. Bueno. Yo recomiendo a ustedes que lean el editorial de Monegro hoy en el día, donde les pregunta eso, ¿y cuál era la policía que ustedes dirigían entonces? Si no había que dirigirla, si no había que cambiarla. Así es. Miren, tengo algo que el pasado fin de semana fue de mucha actividad para el presidente y el gobierno del presidente Abinader. Hubo una proliferación de obras en la línea noroeste. El presidente dio el primer palazo para la construcción de 2 plantas energéticas que van a proveer a la línea y a la zona norte, al Cibao, de una matriz independiente de la producción de energía. Y esto va a ayudar estratégicamente al desarrollo de esos pueblos. Entregó como 600 viviendas e inauguró obras importantes. Quiero que me vaya, inauguró las calles de Montecristi. En Montecristi se evidenciaron más de 40 obras que han sido ya terminadas por este gobierno. Y deme un momentito, terminar este comentario. Vaya, señor director, colocándome las imágenes de las calles, de las carreteras. Esa es una carretera que, según el senador Antonio Marte, tenía 60 años siendo pedida. Su inicio fue pagado varias veces en los gobiernos anteriores y nunca la construía. Entonces ahora el gobierno de Abinader, a través del Ministerio de Obras Públicas y su ministro de Línea Ascensión, construyeron esa carretera, y lo que dice Antonio Marte, dice la gente que es una autopista. Va desde Sabaneta, Santiago Rodríguez, hasta Guayubín, Montecristi, comunica 2 provincias y comunica más de 40 comunidades que hay entre las 2 provincias. Le llaman la carretera de Zamba, va a Martín García y a Guayubín. Esta carretera fue inaugurada el sábado, repito, con más de, yo creo que eran 52 años, pero Antonio me llamó y me corrigió en el aire. Me dijo, no, Licho, más de 60 años teníamos esperando esta carretera. Y esto es una super carretera. Me dijo Antonio Marte que lo voy a traer, va a venir aquí a hablarnos de eso. Ahí hay un discurso, no sé si el director lo sacó, donde está el discurso formal de la inauguración de ella. ¿Está listo, Manuel? Si está listo, ponlo, por favor.
Dúmele eco. Ajá. Forma parte de nuestro vasto plan de inversiones dirigidas a la construcción, rehabilitación de carreteras y caminos vecinales, que estamos interviniendo en toda la provincia del noroeste. A nuestro plan lo hemos denominado la ruta para la conectividad de las vías de los municipios de Montecristi y la línea noroeste. Presidente, pienso que los pobladores de estas comunidades no alcanzan a ver la magnitud del trabajo que se está desarrollando y del potencial que está en cierne en toda esta región, con una inversión que, como señalaba el senador Moreno Arias, alrededor del puerto de Manzanillo deberá de superar los 2.000 millones de dólares, muy probablemente la mayor inversión que en toda la historia de la República Dominicana se haya hecho en una zona específica y que va a beneficiar todas estas comunidades. Esta carretera, debo de decirle que veníamos interdiario hasta llegar a Martín García para ver y hablar con el ingeniero de la obra y con los trabajadores. Ese es un verdadero cambio. Ese es el cambio que República Dominicana buscaba. Ese es el cambio que 66 años teníamos demandando esta carretera y no era posible. Gracias, presidente, por hacer realidad este sueño de tantos años que le habíamos pedido, porque usted miró a los pueblos pobres y pequeños y dijo, la carretera va, y ahí la tenemos, señores. De una comunidad estable y de cinta. Así inicia ustedes. Las imágenes de la carretera, miren, el pueblo estuvo ahí, bien, miren las imágenes de esa carretera, que era un camino vecinal, porque era una carretera que usted tenía que pararse en un lugar para que pasaran los vehículos de otro, y era el pasito que tenía que caminar, y es verdad lo que dice Antonio, parece una autopista. Así que esos pueblos deben sentirse satisfechos con la construcción de vías como este, que ya repito, son más de 200 carreteras que se van a entregar en los próximos días, además de las que se han entregado. Así que felicidades para eso. Vamos a una pausa y venimos entonces ya con la llamada. Vamos a una pausa. Aló, bueno, regresamos con ustedes otra vez. Teníamos una persona en la línea ahí que quería participar, pero no sé cómo se... Y ahora vamos a darle todo el tiempo a las llamadas, Ya, el pequeño que no me ponga tema, ni Juancito, ni Manuel, nada. Vamos a hablar de esos temas, que son los temas que hay ahí. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Ramón, de la carretera Mella. Ramón, díganos. Richard, yo quería decir algo por este programa. Pero dígalo, Ramón. Yo vivo en Santo Domingo Este, pero yo veo que hace 2 años que están haciendo de todo en el Distrito Nacional. Y entonces, de este lado no se hace nada en Santo Domingo Este. Y que de este lado no vemos gente, porque de aquel lado hace cuadrante, parqueate bien, la bicicleta por un lado, camina, de todo han hecho en Santo Domingo. Allá, no, Ramón, allá se está haciendo... Ramón, en Santo Domingo Este no se hace nada. No, Ramón. Aquí tenemos un síndico, Manuel Jiménez, que no hace de nada, Manuel Jiménez. No, Ramón. Manuel Jiménez lo único que hace es inaugurar estatuas. Pero por favor, llamando al gobierno, ayúdenos a hacer muchas cosas de este lado. Está bien, Ramón. Mire, Ramón, gracias.
Yo no lo voy a convencer a usted, yo voy a traer aquí todos los trabajos que solo Obras Públicas ha hecho en Santo Domingo Este, pero también los trabajos, ojalá que me puedan conseguir las imágenes de Manuel Jiménez. Voy a ver si Manuel viene con todo eso aquí y presenta esas imágenes de todo lo que él ha hecho. Lo que pasa es que Santo Domingo Este es muy grande y hay gente, por ejemplo, mira ahora mismo la calle de Cachón de la Rubia pavimentándose, los Tres Brazos, está la avenida Barceló, está Alma Rosa, están toda la parte que tiene que ver con las marginales. Hay muchas cosas que se van a hacer, vivienda entero, pavimentándolo, pintándolo y todo. Se está haciendo mucho. Lo que pasa es que ya usted sabe. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Escúcheme que me voy a llamar. Dígale a Licho, cuando usted logre traer a Manuel Jiménez al programa, abra los teléfonos, Sí, para que la gente le pregunte. Lo vamos a hacer, don Ramón, gracias. Lo vamos a hacer. Y la gente es así, La gente quiere que le resuelvan sus problemas y hay que resolvérselo. Miren lo contento que están esa gente que esperaron 66 años para que le hagan una carretera. Entonces ellos se sienten con un arborozo relumbrante, contentísimo, le dan chivo a la gente, muchísimas cosas porque le hicieron su carretera en esa parte. No, 66 años esperando, dice el senador y dice la señora gobernadora, dice la comunitaria, una dirigente comunitaria de ahí, dijo que tenía más de 60 años esperando. Entonces, pero así hay mucha gente, porque aquí hay una deuda social muy amplia, y no lo va a resolver un gobierno en 4 años. Lo bueno que tienen estos gobiernos es que están empeñados en demostrar que sí que quieren resolverlo. Nunca se había visto un plan tan amplio, de manera simultánea, tan acogedor de pavimentación de calles en los pueblos. No se había visto, de construcción de aceras y contenes, porque aquí hubo durante más de 50 años gente tomando tierras, invadiendo tierras, haciendo barrios sin agua, sin luz, sin contenes, sin calle. Y ahora hay que hacerle las calles, los contenes, las aceras y los contenes, todo eso. Y se está haciendo esa parte, pero que son muchos también. Y los cuartos dan, pero también hay que hacerlo para otras cosas también, en esa parte. A mí me apenó mucho ayer ver en una misa al monseñor Osoria. El monseñor Osoria salió a defender la honra de su hermano, arquitecto Secundino Osoria. El monseñor, para que ustedes vean que donde quiera se cuecen habas. Si Manuel tiene algún video ahí, el monseñor tuvo que hacer una descripción de lo honrado que es su familia, yo conozco mucho a la familia del monseñor de Nagua, y entonces tuvo que salir a defender la honra de ese difunto hermano, porque gente de la iglesia, de muy cercana colaboración con él, denunció en el Vaticano, ante el Vaticano, porque él dijo, eso fue al Vaticano y ahí el Vaticano no le ponen atención a los escritos que manda el pequeño, ni que mando yo, ni que manda Juancito, ¿no? Es gente de mucha influencia de ahí, que mandó ahí. Hay gente que dice que hay muchos, como en la policía, no quieren jefes de la policía que vayan a corregir. Dicen que en la iglesia tampoco quieren gente que vayan a corregir cosas. Y mucha gente dice que hay gente, yo no puedo creer ni negar, pero dicen que hay mucha gente que está boicoteando la gestión de Monseñor Osoria después de una trayectoria larga que él tiene ahí, en esa parte. Me dice, no sé si Manuel tiene parte de ese video, lo puede poner, aunque sea un minuto, Manuel. ¿Sí? Ayudó a la iglesia a ahorrar dinero, ahorrar millones de pesos, porque él sabía cómo manejarse con los proveedores, cómo manejarse con la mano de obra, con los obreros. Sabía cómo manejarse. Y en este sentido nos ayudó
a ahorrar millones. Tanto allá en San Pedro como aquí, ese fue el trabajo que él hizo. Porque Nino no era interesado en el dinero. De ninguna manera buscaba lucrarse. De ninguna manera. Y para eso nada más pongo un ejemplo de una construcción en que un presupuesto de una contrata que se presupuestó en 18 millones de pesos, 18 millones de pesos, y Nino hizo que eso saliera en menos de 9 millones de pesos por su acción, porque él sabía manejarse y logró eso. ¿Bajamos aquí? Sí. Aquí, exacto. Esa era la exposición de defensa que parte, son 9 minutos que yo tenía ahí, pero que merece resaltarlo porque también es como le digo, en todas las instituciones hay gente que el bien no puede llegar porque el mal tiene que prevalecer, y eso pasa en todos los lugares. Hay gente que dice, siempre voy a hablar de la policía, que cuando quieren que quiten un jefe de la policía, de dentro le desarrollan un implacable plan de delincuencia, que si está dirigido por policía es de alcance amplio, pero que lo hacen con la intención de que cambien al jefe de la policía porque no funciona. Hay un muchachito que lo tuvieron al sacar, un general, que lo sacaron porque le decían el blandito, pero fue como que lo hicieron volar porque él tenía un plan distinto a ese plan. Y el que no se adapta ahí, perece ahí adentro. Por eso valoro la intención del jefe de la policía, de Luis Abinader, de seguir profundizando en la parte académica, la parte ética, la parte humana de la policía, porque eso puede ayudar bastante. Eso. Sacaron como 500 la semana pasada. Yo no digo que todos esos 500 era necesario que lo sacaran, pero es parte de ese proceso en esa cosa. Así que hicimos un buen programa hoy, pequeño. Sí. Le gustó a la gente. Vamos a ver si mañana podemos hacerlo. Mañana tenemos un invitado que parece ser esperanzador, su propuesta, y vamos a verla mañana. Así que les agradecemos su sintonía hoy y les invitamos para que mañana estén con nosotros en Periodismo y Sociedad, deseándole una pasantía exquisita al doctor Alfredo Polanco donde se encuentre. Nos veremos mañana si Dios quiere.